Hola, estimado alumno, espero que estén bien junto a sus familias. Te paso a explicar a continuación esta presentación llamada Estado-Nación, que tú la tienes en PDF en tu eh, plataforma. Bueno, ¿qué es el Estado-Nación? El Estado-Nación, ¿no es cierto?, se puede entender como una organización política, soberana, compuesta por un pueblo con una cultura común. El concepto de nación surgió durante la Revolución Francesa y señala al conjunto de ciudadanos o personas unidos entre sí por un contrato social que le otorga derechos y deberes. Este concepto de contrato social surge, ¿no es cierto?, con los revolucionarios franceses, especialmente con uno de sus intelectuales, Juan Jacob Rousseau. El propósito entonces del Estado, según esta presentación, es hacer cumplir este contrato social. Bueno, avanzando en el tiempo, el concepto Estado, ¿no es cierto?, se amplió a dimensiones culturales, étnicas, lingüísticas e incluso históricas. Hoy día es un concepto más amplio. Vamos ahora a explicar el nacionalismo, que también fue una corriente ideológica muy importante en el siglo XIX y que contribuyó fuertemente a los procesos de independencia, especialmente también acá en América y, por qué no, también en Europa. ¿Qué es lo que es el nacionalismo? Es una ideología que atribuye identidad propia a un territorio y sus habitantes. En base a esa identidad genera aspiraciones políticas y culturales para fortalecer y privilegiar a los integrantes de la nación. Entonces el nacionalismo exaltó el sentimiento de unidad de una comunidad que tenía ciertas características o compartía características comunes y fomentó el deseo de los pueblos de que sus fronteras políticas coincidieran con los límites de su comunidad nacional. El nacionalismo entonces sirvió para la formación de los estados nacionales, o los países, si ustedes quieren otro concepto más sencillo, bajo dos formas. Uno, sirviendo como movimiento de división. Algunos movimientos nacionalistas buscaron separarse de una unidad política más grande y formar su propio Estado. El caso de los países latinoamericanos, ¿cierto?, que formaban parte del Imperio Español. Entonces ellos, gracias al nacionalismo, entre otras cosas, buscaron, ¿no es cierto?, separarse de ese Imperio Español. Y la segunda forma en que operó fue con la unificación de nacionalidades. Los movimientos nacionalistas también sirvieron como integradores, pretendiendo unir en un solo país o Estado-nación a diversos territorios que eran independientes o que estaban bajo el dominio de otro Estado. Bueno, y acá la presentación nos muestra un mapa de Europa con dos ejemplos históricos de la unificación. El caso de Alemania, que está acá arriba marcado, ¿no es cierto?, e Italia. ¿Por qué? Porque hasta principios del siglo XIX estos territorios no eran países, sino que eran una agrupación de pequeños estados que eran independientes unos de otros. Entonces, en estas áreas de Europa va a operar el nacionalismo para iniciar todo un proceso que se conoce como la unificación de Italia y la unificación de Alemania. Bueno, y en el caso de Italia, acá la presentación te muestra tres personajes típicos de la unificación de Italia. El rey de la isla de Cerdeña, Víctor Manuel II, su primer ministro, el conde Cavour, y Giuseppe Garibaldi. Y a continuación, la presentación te va a mostrar un mapa donde muestra las 5 etapas de la unificación de Italia. Cómo a partir de 1850 se inicia todo un movimiento que llevó finalmente a que estos territorios que eran independientes, ¿no es cierto?, se transformaran en un solo Estado-nación que hoy día conocemos como Italia. Entonces aquí en estos estos 5 pasos está descrito ese proceso. A continuación hay dos imágenes de los protagonistas de la unificación de Alemania. En este caso, el rey Guillermo I de Prusia y el primer ministro de Prusia, Otto von Bismarck. Al igual que en Italia, hacia 1850, mediados del siglo XIX, Alemania
era un territorio separado en varios estados y a partir de 1860 uno de esos estados que era el más poderoso, Prusia, de donde eran los dos caballeros en las imágenes anteriores, inician entonces el proceso de unificación, ¿ya? Que llevó a la larga a que estos territorios se unieran y se transformaran en un solo Estado-nación conocido como Alemania. Bueno, asociado a este tema es que la tarea de la semana 5 te plantea 4 preguntas que tú debes responder, pero en base al texto. Ahí está la página del texto que tú debes leer y responder esas 4 preguntas precisamente sobre los movimientos de unificación en Europa. Esa es la tarea de la semana 5. Gracias.